Oportunidades y estrategias inteligentes para los compradores de casa en este momento en Winston-Salem y sus alrededores. Ahorita estamos en un momento de pleno cambio, tanto en Winston-Salem como en todo el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Ya no está un mercado tanto de vendedores como lo ha estado en los últimos años. Ya estamos empezando a ver esos cambios, pero sobre todo también está viéndose la baja de las tasas de interés. Esto nos está ayudando muchísimo a que el mercado ya se estabilice un poquito más, pero también nos trae unas grandes oportunidades para poder comprar tu casa o tu próxima inversión. Y vamos a hablar de estas estrategias mientras les muestro una nueva construcción donde estoy hoy en Kernersville, que es una casa hermosísima que está por $429,000 y que nos ofrece muchas comodidades para una familia. Está muy bien ubicada, así que mientras yo les muestro, les cuento cuáles son las oportunidades que tenemos ahorita en el mercado. Primero, tenemos que hacer este crecimiento demográfico que hay en el Triad nuestro mejor aliado. Tanto Winston-Salem como Kernersville, Greensboro está en el radar de muchas personas que se están desplazando de mercados más caros, dígase a estos otros estados como New York, que buscan unos climas pues un poquito más estables que los estados del norte. Y vienen para Carolina, también incluso de las ciudades como Charlotte, que son un poquito más caras. Y desde que comenzó toda la pandemia, muchísimos trasplantes, entre comillas, donde estamos buscando viviendas asequibles, y eso sigue elevando la demanda en ciudades como las nuestras. La verdad que esto es un momento perfecto para invertir. Antes de que los precios vayan a subir más en los próximos años, podemos hacer una excelente inversión si nosotros apuntamos a propiedades que están cerca de zonas en crecimiento o infraestructuras claves que los recién llegados valoran. Estos pueden ser por lo general escuelas, hospitales, que mucho de estos temas tenemos en lugares como Winston, que tenemos mucho la parte médica, o los parques tecnológicos también. Estas áreas pueden tener un fuerte potencial de plusvalía. Luego tenemos que jugar con la reducción de la competencia. Aunque las tasas de interés ya están bajando y bueno, esas guerras de oferta ya no son tan comunes como lo eran hace un par de años, los compradores ya tienen un poquito más de tiempo para negociar y elegir. Y esto pues de una u otra manera también puede ser una ventaja para los vendedores, porque si saben cómo moverse van a poder tener muchos mejores precios para los compradores. La estrategia sería que si estás comprando, asegúrate de aprovechar el aumento en el inventario. Ahora hay más propiedades para elegir y hay más espacio para negociar, así que si estás en ese proceso, ten paciencia, mira, no te vayas por la primera casa. Date esa oportunidad de ver si es para ti, cuál es la casa de tus sueños, si es para invertir. Ten mucho en cuenta lo que hablamos anteriormente y busca varias propiedades para tomar la mejor decisión. Si estás en el lado de la venta, tienes que ser paciente, asegurarte de que tu casa esté impecable, que tenga unas fotos hermosas, que si necesitas hacer renovaciones menores las puedas hacer. Eso va a aumentar el valor y te va a ayudar a destacar. Y lo otro es que tienes que elegir un buen realtor como yo para que pueda hacerte toda esa estrategia de mercadeo que ayude a moverte y ayude a mover mucho más rápido tu casa. Y la tercera estrategia inteligente que debes utilizar son programas de incentivos que a veces no sabemos que podemos usar. Justamente esta semana hemos hecho 2 apoyos a familias que ya están comprando su casa a través de incentivos que hay, como lo es para los compradores por primera vez, que suelen haber apoyo en su down payment. Particularmente los que hemos usado últimamente son de $15,000. A veces también tenemos incentivos de parte de los builders, como es este caso. En esta casa que estoy en Kernersville tenemos incentivos que nos ayudan a
hacer ese impacto de comprar nuestra primera casa más liviano, que no se sienta tanto. Así que hay varias formas de poder también usar nuestro dinero inteligente. Esta es una inversión grande a largo plazo, así que si nosotros podemos hacer uso de los programas que hay, particularmente yo trato de buscar todo lo que pueda haber. A veces tenemos programas para maestros, a veces para policías, para el Army, etc. Entonces yo siempre trato de que si estoy con uno de este tipo de clientes, podamos obtener todo lo que pueda pues venir y hacernos más fácil y menos caro ese proceso de compra de casa, puesto que es como dinero que tienes en la mesa, ¿no? Que está disponible. A veces nos requiere hacer diferentes papeleos, pero eso es lo de menos si estamos con un sueño tan grande como cuando es comprar una casa. Así que la estrategia es que siempre hay que investigar de estos incentivos. En mi caso, pues trato de hacerlo por mis clientes para que siempre ellos, como decía antes, ¿no?, puedan hacer la mejor inversión posible. Yo siempre estoy pensando mucho en la parte financiera. Es una de las cosas que trato de que incluso al ver su récord crediticio pueda elegir de los diferentes financieras que tenemos, de los diferentes lenders, el mejor, el que se pueda adaptar mejor a su situación y que de una u otra manera pueda obtener las mejores tasas y los mejores beneficios, ¿no?, para la compra de su casa. Así que espero que estas estrategias les gusten mucho. Espero que esta casa que les he mostrado hoy les encante, igual que a mí. Particularmente este builder me gusta muchísimo. Tiene un toque bastante moderno, bastante limpio. Yo siempre digo que, bueno, si nosotros a veces creemos que no podemos obtener una casa nueva, porque son muy caras. Yo he tenido la oportunidad de vender casas que más bien están un poquito abajo del presupuesto de mis clientes y son nuevas, porque podemos contar muchas veces con incentivos. Así que ahorita es una muy buena oportunidad en el mercado para aprovechar de estos incentivos que normalmente se dan en las nuevas construcciones. Particularmente me encanta a mí vender nuevas construcciones, pero bueno, la intención es que de lo que sea que vayas a comprar, si estás incluso invirtiendo, tomes todas estas estrategias que hemos visto para que tú hagas la mejor inversión de tu vida. Recuerden que la vida es muy corta para ser pequeña y un gran sueño es una casa, así que no lo dejen para después, que ese es el peor tiempo para comprar una casa.